Vale. Pues bueno, os voy a contar cómo trabajar una web de nicho o más bien también cómo trabajamos la nuestra y qué hemos aprendido, porque al final japonismo pues lleva desde 2006, ¿no? No son los 15 que decía Fernando, los 18 ya, ¿no? Somos mayores de edad en esto de japonismo, aunque las otras webs que mencionaba Wilkins son un poquito más jóvenes, pero al final es eso, es seguir trabajando un nicho con lo que hemos aprendido en japonismo. Ya no me ha presentado él, con lo cual pues tampoco hace falta decir mucho más, simplemente que en Twitter o X me podéis encontrar en @luisete o si queréis japonismo nos podéis encontrar en @japonismo y ya no solo en Twitter, sino en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en lo que queráis. Básicamente voy a estructurar la presentación en 6 partes, como que veis aquí. No me voy a alargar mucho en esta slide porque las vamos a ver cada una de estas partes en más detalle a lo largo de la presentación y dejaré pues un tiempo para que podamos hacer preguntas, ¿no? Hosting, experiencia de usuario, SEO, optimización de contenido, monetización y temas y plugins. ¿Qué implica la parte del hosting? Evidentemente, estamos en este webinar, ¿no? Que lo hace SiteGround, porque además nuestro hosting, nosotros confiamos en SiteGround desde hace ya muchos años. En la siguiente slide os voy a contar además, ¿no?, por qué confiamos en SiteGround y cómo nos salvó la vida realmente, pero literalmente. Pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Y para cualquier nicho, ya no solo nicho, cualquier otra web, necesitas que el hosting sea rápido. Para nosotros es importante, además, que incorpore novedades técnicas sin demora. Si podemos poner PHP 8.2 ya mismo, pues estupendo. Por ejemplo, que tenga una localización cerca de sus usuarios. Para nosotros también es muy importante los servicios de backup integrados y que no tengas que estar rompiéndote la cabeza con cómo lo haces, ¿no? Es decir, que te facilite la vida, una buena atención al cliente. Llevamos, la verdad es que un montón de años con SiteGround y evidentemente a veces ha habido que utilizar la atención al cliente, no siempre es todo perfecto, pero sí que puedo decir que han sido casos muy concretos, muy puntuales, muy poquitos, que es algo que, vamos, toco madera a día de hoy de haber tenido que utilizar tan poca la atención al cliente y cuando lo hemos hecho, la verdad es que ha funcionado muy bien. Y a nosotros también nos interesa mucho que ese hosting tenga herramientas de optimización, de seguridad y de sitios de prueba, ¿no? Sitios de prueba, un staging, porque ahí probamos todo lo que necesitamos antes de pasarlo a producción. Y luego, pues, por ejemplo, los plugins que tiene SiteGround pues, para optimizar contenidos, las imágenes en WebP y todo esto, o el plugin de seguridad, me parece perfecto. Pero al final, lo importante, estamos hablando de una web de nicho, decía Fernando, ¿no? La pasión por Japón, por lo oriental. Nosotros necesitamos un partner que nos dé la confianza y la seguridad de que ellos saben de este tema del hosting de WordPress y que funcionan las cosas. Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nosotros conocemos, que es al final de generar contenido de nuestro nicho. Si tenemos que ocuparnos demasiado de otros temas, es entonces cuando ya no te da la vida y ya tu trabajo, que es del que obtienes un rendimiento económico, pues empieza a fallar. Y os digo además el caso de japonismo, ¿no?, que os iba a enseñar, porque en esta presentación a mí me gusta siempre enseñar un poco las tripas de japonismo, aunque a veces pues, pueda dar un poco de vergüenza, aunque digas, estás enseñando todos tus secretos, ¿no? Pues es que tampoco hay muchos secretos. Esto es un pantallazo del Analytics antiguo, antes de que lo cerrasen, ¿no? Lo saqué precisamente pues, para tener este histórico. Ahí veis desde que empezamos a medir visitas en 2011, aunque japonismo llevaba desde 2006, pero bueno, es eso, hemos ido aprendiendo sobre el camino, ¿no? Y solo medimos visitas desde 2011 hasta pues, un poco más de 2023. Ahí se ve en la parte de la derecha la caída tan brutal que supuso la pandemia para nosotros con las restricciones de viaje, pero me gustaría que os fijaseis en el punto que he señalado que está en 2016, ¿vale? Ahí veis que hay un pico negativo porque se va a cero. En este caso teníamos un hosting que no tenía ni idea de WordPress, no tenía ni idea de qué estaba pasando con japonismo, solamente nos decía, es que japonismo está cargando mucho el servidor. O sea, cualquier persona, yo estoy seguro de que vosotros lo primero que pensáis es en, bueno, pues que te ofrezcan un servidor más potente, ¿no? Encima, pues te cobran más dinero. Pero es que ni siquiera, o sea, no tenían ni la idea para decirnos eso. Y llegó un momento que yo en este año estaba trabajando en Google, estaba en una semana en la que estaba en Nueva York con mis compañeros de la oficina de allí, con reuniones porque estábamos lanzando un nuevo foro y demás.
y me llamaron, que tuve que salirme de la reunión en la que estaba para decirme, no sabemos qué está haciendo Japonismo, no sabemos qué pasa, pero está cargando mucho nuestros servidores, así que vamos a renombrar, o más bien, hemos renombrado el index PHP para que no sea accesible, y de forma que tú entrabas en japonismo.com y no veías nada. Se nos fueron las visitas a cero. Por suerte, apareció SiteGround, conseguí migrar, emigraron ellos la web a sus servidores y ya veis que todo empezó a subir. Luego, evidentemente, ha sido trabajo también duro nuestro de generar ese contenido, pero fijaros la diferencia, ¿no? De tener un hosting que te dé confianza y que te permita centrarte en lo que tú sabes hacer y que no te empiece a dar excusas, que te diga, uy, es que no sé qué es lo que pasa. Pues bueno, pues ya verás, si no hubiéramos tenido a SiteGround, ahora mismo estaríamos a cero y yo no estaría aquí dando este webinar porque japonismo no lo conocería absolutamente nadie, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante y siempre lo cuento. Luego, por supuesto, nosotros nos dedicamos mucho a intentar mejorar la experiencia de usuario. Para ello, pues nuestro diseño, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, responsive y mobile first incluso, ¿no? Ahora súper importante. Pero luego también que sea muy fácil de navegar. Es decir, no añadir demasiadas cosas, o como decía Darth Vader, ¿no? En Star Wars, no ofuscarse con el poder tecnológico, ¿no? El terror tecnológico, sino decir, voy a usar lo que realmente hace que la navegación sea sencilla y el usuario sepa cómo ir al resto de los contenidos. Además, esto hoy en día es más importante que nunca, porque cada vez hay más redes que priman el contenido en vídeo, sobre todo, y de corta duración, con lo cual retener el interés de los usuarios cuesta mucho. Si encima le dificultas que pueda navegar por tu web, pues todavía se va a quedar mucho menos tiempo. También una de las cosas que hemos hecho es mejorar el contenido para que sea más visual. Para ello, además, hemos usado los bloques, que sé que a veces Tellado habla un poco en contra de ellos, ¿no? Yo también tengo a veces mis quejas, pero a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido hacer un japonismo. Vamos ya por la versión, yo diría, 8.5 de japonismo, desde que empezamos, pues hacer un contenido mucho más visual y, sobre todo, un diseño coherente. De hecho, llegamos a tener ahora, ¿no? Desde que estrenamos la versión 8 hace un par de años, pues una guía de estilos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos claro que cuando tenemos ciertos bloques, pues si tienen bordes redondeados, los bordes son de 4 píxeles. Los colores corporativos son el rojo japonismo, el rosa, que es una variación del rojo pero un poco menos oscura, y luego el azul grisáceo, ¿no? Esto lo podéis ver aquí. Aquí os estoy enseñando el japonismo de 2006, que ni siquiera utilizaba WordPress, ¿no? Esto es un caso peculiar, utilizaba Spip, un gestor de contenidos francés que creo que hicieron en Le Monde Diplomatique. Y este es la portada, bueno, al menos la parte de cabecera del japonismo actual, ¿no? Entonces es más ancho, aprovecha más las pantallas para la gente que entra desde el ordenador, las fotos son más grandes, esto también os lo cuento un poquito más adelante, y sobre todo está más orientado a facilitar la vida al usuario y a que encuentre aquello que busca. Si vosotros veis el japonismo de la izquierda, no es, aparte de mucho texto, nada más entrar y dices, pero ¿dónde está la información realmente de utilidad, ¿no? De Japón? Cuesta encontrarla, ¿no? Mientras que aquí ya tienes incluso tu propio buscador para encontrar lo que quieres y los 3 artículos que consideramos, o más que consideramos, que hemos visto mirando nuestras analíticas, que son los que más dudas generan en nuestros lectores para que los tengan ahí directamente en la portada. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tenemos en el japonismo actual? Ya veis, por ejemplo, en la versión móvil, pues tenemos nuestros bloques donde separamos lo que son call to actions con una estética pues muy específica, pues con esos bordes redondeados que decía, pues 4 píxeles. Veis en la foto de la derecha que tenemos otro bloque diferente con un resumen de los enlaces de afiliación que tenemos. El bloque utiliza ese otro color que decía, el gris azulado de japonismo, que sale también en nuestro logo, y tiene además los bordes también de 4 píxeles, ¿no? Y además, pues tenemos unos diseños, ¿no? Pues de la Maiko, que es la aprendiza de geisha, que sale en nuestro logotipo, pues la tenemos en varios puntos a lo largo de la web también, pues para que dé esa coherencia visual. Además, esto es algo importante, se habla mucho del mobile first, yo mismo lo he hecho, es verdad que cada vez la gente entra más a las webs desde el ordenador, pero tienes que conocer tu propio nicho y saber cómo son tus lectores, tus usuarios. En nuestro caso,
más o menos os voy a contar que un 60% de la gente que nos lee desde móvil o tablet, pero un 40% lo hace desde desktop, desde ordenador, que sigue siendo, que es mucho para los tiempos que corren. Esto es así porque nos lo ha explicado bastante gente, porque claro, se inspiran leyendo los contenidos en el móvil, pero como son contenidos a menudo muy detallados, muy largos, luego van al ordenador para tener la pantalla más grande y ya terminar de planificar su viaje a Japón. De hecho, cuando hicimos este rediseño, estuvimos mirando también en Analytics cuáles eran los tamaños, las resoluciones de pantalla más utilizadas por la gente que nos lee y escogimos un tamaño concreto para encontrar un tamaño luego del contenedor principal que nos permitiera mostrar las fotos todavía más grande, porque una de las cosas que nos gusta mucho en japonismo es la fotografía y tenemos, pues yo creo que alrededor de 100.000 fotos de Japón y tenemos fotos que son bastante buenas, diría yo, pero que además te muestran un Japón real, ¿no? No es un Japón de esto con filtros que parece cyberpunk y demás, ¿no? Intentamos mostrar lo mismo que vosotros vais a ver cuando vayáis a Japón, pero claro, teníamos un tamaño de fotos en la versión 7, hasta la versión 7 de japonismo, de 800 píxeles de ancho, ¿no? Y dijimos, en los tiempos que corren, sobre todo si entras desde el ordenador, esto no va a ningún lado, entonces hicimos un rediseño para que las fotos se mostrasen más grandes y destacase todavía mucho más. ¿Qué más, por ejemplo? Pues ya desde el principio, ¿no? Se nos ocurría que queríamos tener ciertos call to actions para separar un poco lo que es el contenido editorial de lo que son esas llamadas a la acción, ¿no? En este caso, ambos pantallazos son del call to action de comprar el JR Pass, que es un pase de trenes con el que podéis viajar a Japón, podéis viajar por Japón en las líneas de la compañía esta, JR, de forma ilimitada. Evidentemente, con mis conocimientos un poco rupestres de CSS, pues pude hacer la de arriba hace ya unos años, que dices, no estaba del todo mal, ya estábamos utilizando ciertos colores corporativos, como se puede ver, ¿no? Ya teníamos en mente esa idea de tener una guía de estilos para que no fuera una locura como en algunas webs que veo, incluso hoy en día en nichos como el mismo mío, o sea, competencia mía, que utilizan cajas de color pues amarillo, verde, azul, rojo, en todas ellas en el mismo artículo, ¿no? Que dices, madre mía. Pero claro, el problema de esto era cuando lo pasabas a móvil, ¿no? Este CSS de arriba yo ya no llegaba tanto para conseguir que luego en móvil se viera bien. Mientras que con el bloque que tenemos abajo, pues esto en móvil, ya lo habéis visto en la slide anterior, ¿no? Pues encaja perfectamente, el tren bala queda arriba, luego tienes el texto y el botón de compra. Entonces hemos ido mejorando poco a poco toda esa parte visual. ¿Qué pasa en cuanto al SEO? ¿No? Pues el SEO, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos palabras clave, evidentemente, las seguimos buscando para ver qué es lo que la gente busca. Por ejemplo, hicimos artículos sobre viajar a Tokio en 3 días y viajar a Kioto en 3 días. Ya teníamos guías de Tokio y de Kioto, pero queríamos ofrecer una guía más específica para gente que tiene menos días o que quiere ir a tiro hecho, ¿no? Que quiere que le des un itinerario hecho. Entonces estuvimos buscando para ver cuál era la cantidad de días más frecuente que la gente estaba buscando para viajar a Japón, a estas dos ciudades, ¿no? Y encontramos que 3 días era había muchas, evidentemente, muchas opciones, pero 3 días era el que más resultados tenía, ¿no? Pues ahí nos fuimos. También, pues hemos mejorado la velocidad de carga para que, pues como se tiene cada vez más en cuenta como señal para el SEO, pues es importante. El plugin que decía de optimización de SiteGround, pues resulta muy importante para que las fotos pues salgan, estén en WebP y pesen mucho menos. El usar, por ejemplo, Cloudflare, que nosotros lo utilizamos también, ¿no? Pues para evitar que se esté cargando cada artículo de nuevas cada vez que el usuario lo solicita, etcétera. Luego, cuidar mucho el SEO on page, ¿no? Los títulos, los enlaces, las metadescripciones, absolutamente todo. Y el enlazado interno. Tanto Laura, mi mujer, como yo tenemos prácticamente japonismo en la cabeza entero. Cuando digo entero no es cada artículo, ¿no? Ni cada palabra que hemos escrito, pero más o menos la estructura entera, porque claro, estamos todo el día con ello. Entonces, sabemos escribir los contenidos de una manera que podemos hacer que cada artículo referencie a otros artículos que tienen relación con él de una manera natural. Evidentemente, no vamos a poner 200 enlaces si no tienen sentido, pero intentamos ser muy cuidadosos para que los enlaces que incluyamos sí que funcionen, pero que el propio Google, pues cuando pasa el rastreador, pues diga, vale, ¿no? Pues esta web se construye de esta manera y de estos contenidos
se enlaza a los demás. Monitorizamos Google Search Console, ¿no? Esto también es muy importante pues, para ver señales. Por ejemplo, vimos hace poco en profundidad de campo que nos habían bajado las visitas. Profundidad de campo es mi blog personal antiguo, ¿no? Pero que ahora lo hemos retomado como blog de viajes de japonismo para cuando no estamos en Japón o Corea, ¿no? Entonces vimos qué está pasando, que no sale información cuando buscas en Google, las visitas se han ido a cero, nos metimos en Google Search Console y de cuando hicimos una serie de cambios, pues había un error en el robots.txt, pero gracias a esto pudimos verlo, gracias a monitorizar el Google Search Console, pudimos verlo rápidamente, que si no, te pierdes y al final dices, no sé qué está pasando, ¿no? También usamos herramientas SEO externas como Ahrefs, SEMrush. ¿Cómo lo usamos esto, por ejemplo? Pues os voy a contar, ¿no? El tema de las fotografías. Para nosotros la fotografía ya os he dicho que es muy importante porque al fin y al cabo tenemos un nicho en el que la experiencia de usuario es importante, el inspirar a esos futuros viajeros a Japón a que vayan a los destinos que les contamos, necesitas fotografías. Intentamos que todas las fotografías sean nuestras, que también es una señal de identidad, pero hay algunos sitios en los que hemos estado, pero no a lo mejor en todas las estaciones, y hay algo especial en otra estación del año en la que nosotros no hemos estado. Tuvimos un acuerdo con, lo diré, con una web de estas de fotografía de stock, Shutterstock, que no me salía el nombre. Tuvimos un acuerdo con el cual podíamos utilizar sus fotografías durante un tiempo, pero era cuando todavía teníamos las fotografías a 800 píxeles, ¿no? Podríamos entrar nuevamente y como esas fotografías ya las descargamos, podríamos descargarnos una nueva, pero lo que hacemos es, a medida que vamos añadiendo contenido a japonismo y que vamos o que seguimos viajando a Japón, vamos sustituyendo fotos que no son nuestras, aunque son diría un 2% del total, por fotos que sí son nuestras. ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor alguna de estas fotos la usábamos en 4 o 5 artículos a la vez. Entonces, sustituyes, la borras de tu WordPress y de repente entonces en esos otros artículos te sale la imagen rota. Simplemente con Ahrefs, por ejemplo, ¿no? Con la pasada que hace básica por la web, ya te dice, por ejemplo, qué imágenes están rotas y en qué artículos, ¿no? En qué URLs están rotas esas imágenes. Y a nosotros esto nos viene de maravilla porque no nos cuesta nada entrar en esos artículos desde el informe de Ahrefs y sustituir las fotos por las nuevas que hemos puesto, ¿no? Entonces es muy importante. Otra cosa es cuidar el long tail, ¿no? Tener una cola larga pues siempre viene bien, que no os digan lo contrario. Ahora os cuento un poquito más de esto. Y sobre todo, ojo a los updates de Google y a forzar mucho el SEO. Esto lo digo sobre todo en el caso nuestro, del sector nuestro, el nicho de los que escribimos sobre turismo, no ya de Japón, ¿no? Que es el nicho dentro del nicho, pero bueno, esto lo voy a mostrar aquí. El Google Helpful Content Update de 2023 causó un cataclismo en los blogs de viaje. Cuando nos dieron el premio a mejor blog de viaje profesional en enero de 2024, se me acercaron muchos blogs de viaje que eran algunos de los muy tops, incluso con más visitas que Japonismo, porque al fin y al cabo ellos hablaban de muchos más destinos y demás, gente que siempre había estado en el top, y me contaron, oye, ¿a ti te ha afectado el update de Google? Y yo decía, pues no. Y me contaban que a muchos de ellos les habían bajado las visitas un 80%, que es una barbaridad. Y claro, cuando tú tienes la monetización con enlaces de afiliación y con publicidad display, si las visitas te bajan un 80%, el negocio se te va a la mierda, con perdón. Entonces, es importante conocer tu propio nicho y cómo son tus usuarios, ¿no? Esa pasión por Japón de la que hablaba Tellado, en nuestro caso, es importante para conocer cómo es la vida de los lectores que viajan a Japón y cómo es Japón también. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos que esto es de agosto del año pasado, agosto de este año, que desde más o menos septiembre, octubre hacia diciembre nuestras visitas bajan. ¿Por qué? Porque en diciembre, la última parte del año, es cuando menos gente viaja a Japón. Hay vacaciones más o menos largas que podrían dar para un viaje majo, pero como hay fechas muy familiares, pues al final, si tú quieres pasar pues Nochebuena, Navidad, quieres pasar Nochevieja con la familia y luego Reyes, entre medias no te quedan tantos días para hacerte un viaje a Japón y se nota mucho con las visitas, ¿no? Luego vemos que tenemos un pequeño pico
alrededor de marzo a abril, en función de cuándo caiga la Semana Santa, porque la gente sí que le gusta viajar a Japón en esas fechas, aunque no sean tantos días. ¿Por qué? Porque florecen los cerezos, que es uno de los momentos del año más importantes, pero sin embargo sí que vemos el gran pico de visitas nosotros en la llegada del verano, ¿no? Que es cuando tenemos el máximo de visitas cada año. Entonces, nosotros, conociendo cómo es nuestro público, cómo es Japón, cuando vemos esta gráfica de visitas y comparamos además con cómo ha sido en los años anteriores, vemos que no tenemos que preocuparnos por el Helpful Content Update porque estamos en el mismo camino de siempre y la bajada no es superior en porcentaje a la que ha sido otros años, la bajada hacia diciembre, y vemos que lo estamos haciendo todo bien. Pero como digo, ha habido blogs de viaje con bajada de hasta el 80%. Y hace 3 semanas hablaba con una persona que está relacionada también con el mundo de los blogs de viaje, que conoce a un montón de ellos porque hace negocio con ellos, y me contaba que algunos se han empezado a recuperar, pero claro, tienen todo un año, ¿no?, de pérdida, pero es que todavía siguen quedando muchos que incluso están al 10% de las visitas que estaban, ¿no? Entonces, por eso es muy importante escribir artículos que sean escritos, bueno, lo dice Google, ¿no?, con estos updates, que estén escritos para personas y no pensando en el SEO. Y os cuento también un par de ejemplos que yo he visto en este sector. Nosotros habéis visto el bloque del JR Pass, ¿no?, que nosotros tenemos. Tenemos un artículo en el que explicamos cómo se usa este pase, te explicamos cuánto cuesta, cómo se compra, en qué líneas se puede usar, etcétera. Y tenemos ese bloque, ese call to action para comprar el JR Pass. Y nada más. Sin embargo, un blog de la competencia nuestra tiene un artículo también sobre el JR Pass y un día me metí por curiosidad y dije, voy a contar, ¿no?, a ver cuántas veces tienen el enlace. Conté, creo que fueron 35 veces el enlace. Entonces, claro, está escrito no para ayudar al lector que quiere resolver sus dudas sobre Japón, en este caso, ¿no?, estamos hablando de este nicho, sino está escrito para intentar vender a toda costa. Y eso al final el lector lo nota, pero es que en Google también lo nota. O, por ejemplo, otro aspecto que es importante en la afiliación de este nicho son los seguros de viaje, más después de la pandemia del coronavirus, ¿no?, que la gente es mucho más consciente de que hay que contratar un seguro de viaje antes de empezar ese viaje. Nosotros tenemos un artículo sobre el seguro de viaje, pero yo he visto blogs que tienen en su página, hablan, por ejemplo, de 20, 25 países diferentes, aunque en alguno de ellos solo hayan ido una vez invitados en algún blog trip. Y también he contado que tienen a lo mejor pues un artículo sobre el seguro de viaje para cada país. Y claro, es verdad que la sanidad en cada país es ligeramente diferente, pero al final, en esos artículos, tú estás contando cuáles son los seguros de viaje que tú recomiendas, los de tu proveedor, cómo se contratan, cómo utilizas la aplicación móvil que tiene tu proveedor, etcétera. Con lo cual estás hablando de que a lo mejor el 60% del contenido de esos 25 artículos son exactamente iguales a lo largo en todos ellos, ¿no? Y esto también, pues, es una manera de no escribir para el usuario o para la persona, sino escribir pensando en el SEO para intentar posicionar para esas keywords. ¿Realmente tienes tanto que decir para posicionar en esas keywords? Evidentemente no, ¿no? Estás duplicando, triplicando, cuatruplicando el contenido y eso es un grandísimo error. Luego, bueno, hablábamos de la velocidad, ¿no? Aquí he puesto un pantallazo de la velocidad que tenemos en desktop. En móvil es un poco más baja, pero bueno, en desktop estamos en 95, a pesar de que tenemos una web que, como os decía, tiene que inspirar, tiene que tener mucha fotografía, además fotografías en grande. Entonces creo que estamos muy bien. Y lo de la izquierda, eso, por ejemplo, es un pantallazo de nuestro Analytics de hace no tanto, del 22 de septiembre, un domingo. Aquí ya se nota que ya estamos en septiembre y ya están empezando a bajar las visitas porque en agosto, el domingo, por ejemplo, en lugar de 35.000 páginas vistas, pues a lo mejor estábamos en 38, 39 y demás. Pero si contáis las páginas vistas que tiene la home y los 9 artículos más leídos, los que salen ahí en este pantallazo, solamente representan el 20% de las páginas vistas al japonismo, ¿no? Es decir, que cuidar esa cola larga realmente nos funciona. Si solamente nos centrásemos en los 10 artículos más leídos y fuesen esos los únicos que actualizamos, tendríamos un problema porque estaríamos perdiendo muchísimas visitas. Y esto me lleva al siguiente punto,
que es la optimización de contenido. Porque claro, el contenido tiene que ser relevante para el usuario, ¿no? En nuestro caso, además, cero clickbait en títulos. Hay muchos medios que ponen mucho clickbait, a lo mejor la primera vez te picas y entras, ¿no? Yo, por ejemplo, en Discover, pues en Google Discover, cuando entro, pues tengo algunos medios que me salen, pues de temas que me interesan, ¿no? Por eso me salen esos temas. Y cuando veo un artículo con titular clickbait, si es de un medio que más o menos yo considero que es bueno, pues a lo mejor la primera vez digo, entro, pero luego ves que tiene un montón de párrafos que son paja para explicarte lo que te querían contar es simplemente en un párrafito muy corto que dices, es que esto me lo podéis haber contado en el título, y lo que hago es decirle a Discover que no me vuelva a mostrar contenido de esas webs, ¿no? Entonces, al final, creo que es pan para hoy, hambre para mañana el apostar por los clickbait en los títulos. Evidentemente, cuando tienes un nicho, tiene que ser porque estás apostando por una estrategia a largo plazo y que funcione a lo largo del tiempo y no esperar que los resultados pues te vengan desde ya. Y en nuestro caso, además, si el contenido es largo, que en muchos de nuestros artículos lo es porque tenemos mucho que contar. Nosotros no tenemos un estilo muy literario, vamos muy al grano. Entonces, cuando tenemos un artículo muy largo, pues a lo mejor a veces hasta 8 o 9 mil palabras, es porque realmente tenemos mucho que decir. Y si hay menos que decir, pues lo escribimos más corto, ¿no? No intentamos meterle paja para que el usuario se quede más tiempo. Pero sí que es muy importante, de cara a lo que hablaba antes de la cola larga, del long tail, el actualizar el contenido antiguo. Es verdad que a veces es poco sexy, porque a mí me pasa, y más con nuestro nicho, que cuando hacemos viajes a Japón ahora mismo, ¿no? Que hemos viajado ya tantas veces, vamos a sitios que son pequeñas como los pequeños sitios que nos faltan, ¿no? O ya pequeños caprichos que tenemos, pues para ir rellenando huecos. Entonces, nos apetece mucho escribir de estos sitios nuevos, evidentemente, porque cuando el artículo se publica y ves cómo responden los lectores, lo ves ahí con sus fotos, bonito, ¿no? Que es la primera vez que se ve, que se muestra en la web, pues está muy bien. Entonces, claro, eso nos gusta más que actualizar contenido antiguo que seguramente a lo mejor nadie te dice nada, pero luego cuando te vas al Analytics y ves que semana tras semana sigue atrayendo visitas, aunque sean poquitas, pero unas poquitas de aquí, unas poquitas de allá, todo eso te acaba ayudando mucho. También otra cosa que hacemos es actualizar la organización del contenido. ¿Qué me refiero, qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos una guía de viaje en 2011, cuando empezamos a hacerlas, porque de 2006 a 2011 solo hablábamos de cultura, en 2011 empezamos a añadir contenido de destinos, pues básicamente era la guía de Tokio, ¿no? Pues todo un listado de guía de Tokio. No tenía ni subheaders, ¿no? No había H2, no había H3, no había de nada, y contábamos los sitios y ya está, ¿no? Poco a poco fuimos añadiendo ciertas cabeceras para que la lectura además fuera más fácil, para que también el propio rastreador de Google, ¿no? Viera la estructura, para que todo fuera más coherente. Y con el paso del tiempo fuimos añadiendo secciones, ¿no? Pues si tenemos guías de viaje, pues vamos a añadir, por ejemplo, pues qué hoteles hay en esta ciudad, qué experiencias se pueden hacer en esta ciudad, qué excursiones puedes hacer desde esta ciudad como base, y luego cómo llegar a esta ciudad. Y hemos replicado esa estructura de contenido en todas las guías de ciudad que tenemos, de forma que cuando tú entras en japonismo, busques Tokio, Kioto, Fukuoka, Nagoya, lo que sea, te encuentras una estructura de contenidos que te resulta familiar y que dices, vale, sé lo que me estás contando y sé lo que puedo encontrar sobre todo, ¿no? Intentamos que la experiencia del usuario con esta optimización y organización del contenido sea mejor. Y lo que intentamos con todo esto es hacer que la web sea evergreen, que todos los contenidos sean siempre, estén siempre actualizados. Esto es más, se dice, más fácil de lo que se hace porque Japón es un país en el que cambian muchísimo las cosas, entonces tenemos que estar constantemente actualizando artículos antiguos porque ha cerrado un restaurante, porque ha abierto un nuevo rascacielos, porque un museo se ha mudado de un sitio al otro, todo esto son casos reales que hemos tenido que hacer, o porque una línea de tren se ha ampliado y entonces ya no es solo que tengas que actualizar el artículo sobre esa línea de tren, sino que todos los artículos de ciudades que utilizaban esa línea en el cómo llegar, tenemos que actualizarlo para cambiar la explicación, ¿no? Entonces lleva mucho trabajo y de nuevo, hay días que, claro, estamos trabajando en ello y no estamos haciendo nada nuevo y resulta un poco a veces descorazonador, pero realmente es muy importante para que luego toda esa mezcla de contenido evergreen y toda esa mezcla de contenido actualizado pues ayude a que las visitas
a que las visitas suban. Y la multicanalidad, en nuestro caso, creo que es muy importante, lo que pasa es que requiere eso, mucho esfuerzo, porque las audiencias cada vez están más atomizadas. Los propios algoritmos, sobre todo de redes como TikTok o los Reels de Instagram, están pensados para que el usuario no salga de esa red, evidentemente. Entonces nos ha pasado, y esto es un caso de hace una semana, que hicimos un TikTok sobre el onsen, el cómo se baña uno en un onsen, que son estos lugares con aguas termales naturales en Japón, y una persona nos preguntó una cosa y mi mujer le respondió que tenía más información en la web. Y respondió, ¿qué web? Y claro, dice, madre mía, facepalm, ¿no? Pues claro, japonismo.com, pero es que nos pasa mucho que la gente en ciertas redes nos sigue porque le sale o porque le sale recomendado o porque están buscando algo relacionado con Japón y no saben que tenemos japonismo, no leen las biografías para ver si tenemos una web relacionada o no. Entonces es importante estar donde están nuestras audiencias, aunque intentemos llevarles siempre hacia la web, que al final es el núcleo de japonismo. ¿Ejemplos claros sobre lo que estaba contando? Pues bueno, esto es un ejemplo de la tabla de contenidos del artículo de Tokio de 2019 y otra de 2024. Claro, no os he podido poner lo que hacíamos en 2011 de Tokio porque no tenía tabla de contenidos, no tenía estructura, no tenía de nada, ¿no? Era todavía peor. Es muy parecida ya, es decir, en 2019 ya intentábamos hacer las cosas muy bien, pero ya veis que hemos añadido ciertas partes, sobre todo las zonas de que ver en Tokio, pues hemos añadido alguna más, como la bahía, como Tokio de noche, porque a mucha gente le gustan los neones, la fotografía nocturna, ¿no? Hemos intentado, viendo lo que la gente nos pregunta, viendo lo que es popular cuando hacemos sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, en YouTube, etcétera, pues vamos añadiendo este contenido, ¿no? Y hemos añadido, por ejemplo, pues también experiencias y guías en Tokio, lo que os decía, ¿no? Pues para gente que busca que su viaje sea un poquito más especial, porque esto es una de las tendencias actuales en nichos sobre viaje, ¿no? Que los viajes sean experienciales, ya no tanto ver muchas cosas, que sí, pero también que haya experiencias. Y esto, por ejemplo, es un caso de 2013, esto es el artículo entero tal cual, que ya veis que dices 1, 2, 3, 4 párrafos, 3 enlaces y una foto, y la tabla de contenidos del artículo en 2024, donde podéis ver que aquí ya nos explayamos, te contamos cosas específicas de este mes, que si las luciérnagas, que si cómo es el clima, que si las flores de este mes, que si el muñeco Teru Teru Bosu, etcétera, y los festivales de Japón encima divididos por regiones japonesas, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Es un contenido que a mí me parece muy poco sexy, ¿no? Porque es hablar de los meses en Japón. Estos contenidos, además, nos los han copiado hasta la saciedad, pero es nuestra responsabilidad seguirlos mejorando para seguir manteniendo la credibilidad con nuestros lectores y más en un nicho tan complicado y con las circunstancias que hay ahora, ¿no? Con la IA, con todo y con la falta de atención que decíamos, etcétera. Todo esto se traduce en que, bueno, pues por ejemplo, estos son datos reales de este último mes de agosto de japonismo. Si vemos, superamos el 1.000.000 de páginas vistas en agosto, es decir, recuperamos lo que teníamos en 2018, el pico de 2018, que fue también de 1.000.000. Y sobre todo lo importante es que, claro, a nivel de usuarios activos, estamos hablando de un nicho muy nicho, ¿no? Ya los blogs de viajes ya son nichos. Si encima hablas de Japón y solo hablas de Japón, dice, madre mía, si es que la gente a lo mejor viaja a Japón una sola vez en su vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora está muy de moda. Entonces, no tenemos tantos usuarios activos. Estoy seguro de que Tellado en su ayuda a WordPress pues tiene muchísimos más, pero tenemos casi 5 páginas vistas por usuario activo, que me parece que es una cifra muy, muy buena y están casi 3 minutos de permanencia en el sitio, ¿no? Que es una cifra también creo que muy buena. Entonces, estamos consiguiendo retener a la audiencia. Luego la multicanalidad. Hacemos newsletter. Hacemos vídeos en directo en YouTube, la newsletter cada martes, los vídeos en directo cada viernes, ¿no? A veces, una vez al mes de consultorio para que nos frían a preguntas sobre sus viajes. Luego tenemos un podcast sobre viajes, gastronomía y cosas así cada 2 semanas, los jueves. Y luego otro que está en el mismo, pero es como un subpodcast en los jueves alternos, de forma que al final tenemos un episodio de podcast cada semana sobre temas de artesanía, cultura tradicional, etcétera. Esto nos lleva a la monetización,
porque ¿cómo monetizas todo esto, no? Escribir un nicho, hacer un nicho está muy bien, pero si no puedes vivir de ello, llega un momento en el que no le puedes dedicar tanto tiempo para hacer todo lo que os he estado contando, porque necesitas un trabajo que te pague las facturas. Entonces, en este caso, nosotros hacemos afiliación, sobre todo lo que sea necesario para tu nicho, pero solo lo necesario. Nos ha escrito gente incluso en el pasado que tenían una empresa inmobiliaria que el dueño se apellidaba Japón porque era un descendiente de los japoneses que llegaron a España hace varios siglos y demás, y decían, esto encaja. Y yo decía, pues es que lo siento, pero no, y quería poner pasta. Pero digo, no tiene ningún sentido porque nosotros no hablamos de tema inmobiliario y encima nosotros ayudamos a que la gente viaje a Japón. No estamos hablando de gente que esté en España y que se quede en España, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que ganar dinero está bien, pero tienes que pensar en lo que busca tu audiencia, porque si no, la audiencia pierde la confianza en ti y se va a otros. ¿Qué hacemos también? Publicidad de display, que es muy clásico. Hacemos patrocinios y venta directa de publicidad, ¿no? En los pantallazos anteriores habéis visto que los directos, la newsletter, están patrocinadas por nuestro partner de seguros de viaje, mientras que los podcasts nos los patrocina Lexus. Luego hacemos charlas, conferencias y cursos. Pues hacemos muchas charlas, pues a veces como esta, ¿no? Simplemente pues para hablar de japonismo, que se vea japonismo. Hemos hecho charlas en Fitur, la Feria de Turismo de Madrid. Ahora mismo tengo a mi mujer en el despacho dando una clase de arte japonés, ¿no? En un curso que damos ya desde hace 4 años. Hacemos conferencias, etcétera. Es que escribimos libros. Tenemos 3 libros publicados por Anaya. El primero de ellos, además, se lanzó en marzo de 2020, justo en plena pandemia, con lo cual fue un desastre, pero aún así se vendió bien hasta el punto de que el mes que viene sale una edición nueva, con una nueva introducción, con un nuevo capítulo, con datos corregidos y actualizados. Es casi parecido a lo que hacemos con japonismo, ¿no? Actualizar cosas que se han quedado antiguas, aunque cuesta más en el medio impreso. Pero vamos, como digo aquí, con los libros no te hace rico. A lo mejor Tellado se ha hecho rico con lo suyo sobre WordPress. Nosotros, desde luego, con estos no. Pero bueno, está bien, ¿no? Que vayas a las tiendas de libros, FNAC, Corte Inglés, la Casa del Libro y tal, y veas tus libros con el logo de japonismo y con tu foto ahí en la contraportada y digas, pues mola. Y hacemos asesoría también con agencias de viaje. Nos hemos encontrado muchas veces que los lectores llegan a agencias de viaje porque piensan que planificar un viaje a Japón por libre es muy engorroso y dicen, quiero que una agencia de viaje me lo gestione, y resulta al final que la gente de viajes tiene menos idea que ellos de Japón, porque ellos se han leído mucho japonismo. Entonces hacemos, por ejemplo, con una de las agencias estamos haciendo esto, ¿no? Tenemos charlas por videoconferencia de media hora que los viajeros pueden contratar con la agencia, ¿no? Y somos nosotros los que les resolvemos todas las dudas que quieras. Es intentar buscar maneras diferentes de monetizar esta pasión, pues para al final sobrevivir y llegar a poder pagar las facturas. Y ya para acabar, que creo que sí, no me quiero enrollar mucho, que creo que haya preguntas, ¿qué pasa con los temas y plugins? Nosotros buscamos temas y plugins que sean compatibles con las últimas versiones de WordPress y PHP y que se actualicen con frecuencia. Esto es más importante de lo que parece y ahora os pongo un ejemplo. Además, nos aseguramos de que tienen todos los idiomas que necesitas, ¿no? Si escribes en español, pues que tengan en español. Si escribes en cualquier otro idioma, pues que tenga la traducción a su idioma. Y para mí, igual yo soy un friki, ¿vale? Pero hace ya tiempo, haciendo charlas para otros bloggers de viaje, yo les decía esto, ¿no? Que era importante también de cara a la credibilidad frente al lector, porque tú dices, soy uno de los bloggers de viaje más leídos, que yo había algunos que tenían muchísimas visitas, y llegaba el formulario de comentarios y la web, claro, estaba en español, y en lugar de poner escribe un comentario o deja tu comentario, ponía leave a reply. Cosas así, ¿no? Es decir, no tenían traducidos todos esos literales del tema, y a mí me parecía muy poco profesional, sobre todo cuando lo que quieres es que tu blog o que tu nicho te ayude a ganar dinero, ¿no? Tienes que mostrar la profesionalidad en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esto es importante. Si no, siempre hay plugins para añadir las traducciones que le falten a tu tema. En este caso, se puede hacer. ¿Eliminar plugins innecesarios? Bueno, importantísimo si lo que buscas además es cargar menos tu servidor y ser más rápido. Y sustituir para lo mismo, pues plugins pesados por otros más ligeros. Y, claro, otra cosa es importante, borrar de la base de datos restos de plugins y temas no usados. Nosotros, por ejemplo, tuvimos durante unos años WooCommerce, lo quitamos justo antes de la versión 8.0, que digo, menos mal, ¿no? De lo que nos libramos. Y gracias a eso, pues, claro, pues nos quitamos también mucha carga del servidor. Pero ¿qué pasa? Que si no se lo dices a WooCommerce expresamente
que borre todos los datos de la base de datos, pues no los borra. Entonces te tienes que ir, borrarlos todos, pues para que no te deje un montón de mierda que ya no necesitas. Y con los plugins pesados por otros más ligeros, pues nosotros, por ejemplo, utilizábamos, como yo creo que una gran mayoría de Internet, Contact Form 7. Pero Contact Form 7, aparte de que se añade a todas las páginas de tu web, que sí, que es verdad que existen códigos, ¿no? Que también los usé en el pasado, los que tenía tallado en ayuda WordPress, en el Functions PHP, pues para que no se cargase así, pero es un plugin que tiene muchas capacidades, que es capaz de hacer muchas cosas y nosotros no necesitábamos tanto. Entonces, ¿qué usamos ahora en Japonismo? Pues usamos Blocksy Pro, que es un tema que no es exactamente de bloques, pero es relativamente ligero. Tienes tu gestión en el customizer, ¿no? De cabecera, de footer y unas cuantas cosas más, pero todo el contenido lo haces con bloques. Usamos bloques de Stackable Pro y los bloques nativos de WordPress. Usamos Yoast SEO para el SEO. Usamos SVG Support porque tenemos un mapa clicable de Japón donde tú pinchas en una región y te lleva el contenido que hay en esa región, un mapa vectorial. Tenemos, estos los iba a contar luego al final, el WordPress Editorial Calendar. Para mi mujer le gusta ver, ¿no? Una planificación de dónde están de días, ¿no? Ver, por ejemplo, todo el mes y ver qué contenidos hay programados para qué días. Y luego los dos de los que os quería contar un poco, Essential Form y Yet Another Stars Rating. Essential Form es con el que hemos sustituido a Contact Form 7. Es un plugin súper tonto, no hace prácticamente nada más que ponerte el formulario de contenidos, pero es súper ligero. Nosotros que no necesitábamos formularios de contenidos muy complicados, simplemente por si alguien tiene alguna duda y nos quiere contactar, nos ha venido de maravilla para aligerar el servidor, para aligerar el propio japonismo y al final mejorar la velocidad. Y en cuanto a Yet Another Stars Rating, nosotros, claro, tenemos contenidos de libros, ¿no? Con reseñas, tenemos recetas con reseñas, tenemos películas y series con reseñas, tenemos algunos restaurantes que tienen reseña, tenemos hoteles que tienen reseña. Entonces, a ciertos plugins como de recetas los probamos en su día, pero no nos servían porque solo se centraban en un tipo de contenido concreto. Entonces, empezamos a usar un plugin determinado, pero bueno, esto os lo pongo aquí para que lo veáis. Este es el tema de las reseñas. En 2013-2014 el tema que teníamos tenía una sección interna de reseñas, pero que era muy tonta, que te ponía en una esquinita a la izquierda al comienzo del artículo la reseña con un resumen, ¿no? Esto se nos quedaba un poco corto y entonces decidimos, compramos un plugin que permitía hacer reseñas. Ya veis que quedaba bastante bien, ¿no? De hecho, podías poner pues tu opinión, los pros, los contras y luego con la nota salía hasta el logotipo de japonismo, ¿no? Pues en lugar de las estrellitas y quedaba como muy mono. El problema de este plugin, aparte de que solo ponía rich snippets para ciertos pocos tipos de reseña, ¿no? Que eran producto, libros y poco más, y nosotros teníamos más cosas, es que dejó de actualizarse hace más o menos un año y medio, una cosa así. Y todos sabéis que en cuanto tienes un plugin que no se actualiza, incluso aunque todavía siga funcionando, pues empieza a ser un problema de seguridad, un problema de velocidad a medida que tú encima vas incorporando esas nuevas versiones de PHP en tu web. Y entonces empezamos a investigar plugins que pudieran sustituir este. Vimos plugins que permitían hacer reseñas fabulosas, pero que eran muy pesados también, y nos decidimos por este Yet Another Star Rating porque simplemente con un shortcode te pone las estrellas y dentro, en el editor de contenidos, tienes una zona donde tú seleccionas el tipo de reseña que es, pero tiene muchas, ¿no? Tiene negocio local, que por ejemplo para hoteles y para restaurantes nos sirve estupendamente, tiene libros, tiene películas, tiene series, etcétera. Y lo que hicimos es construir un bloque no sincronizado, un patrón de bloques no sincronizado, de forma que yo lo cargo y entonces cambio la imagen de fondo, cambio los textos, pero se me pone siempre ahí donde estamos, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido cambiar de un plugin que encima no está actualizado y que va a ser pronto, que va a ser un problema a medida que nosotros vayamos actualizando de versión de PHP, por algo que es mucho más sencillo y que nos da la funcionalidad justa que nosotros queremos para que cuando buscas en Google o en cualquier otro buscador te salgan las estrellas ahí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es todo. Lo he ido un poco rápido, pero como quería que tuviéramos tiempo también pues para hacer preguntas y respuestas, pues hasta aquí. Espero que os haya parecido interesante. Pero bueno, sobre esto es que podría estar, se lo decía a Tellado y a Wilkins al principio, que podría estar hablando y dando muchos más detalles, muchos más pantallazos de lo que es japonismo y de cómo hemos llegado hasta aquí y toda esa construcción de los bloques y la guía de estilos, pues
horas y horas. Madre mía, abrumado me ha dejado. O sea, que entonces es verdad que a diapositivas se pueden sacar pues, una hora de charla de esta que tenemos aquí. O sea, Sí, sí, vamos, preparar una charla sobre casi cada punto de cada diapositiva. No, oye, yo Exactamente. solamente felicitaros porque la verdad es que habéis hecho un gran trabajo. Yo ya últimamente no miro ni el Google Analytics, o sea, no, ¿qué dices? no lo miro, hace muchos años que no lo miro y pues vivo bastante más feliz. Eh, claro, pero yo normalmente no vivo de publicidad directa como vosotros, sí que también siempre tiene publicidad directa, afiliación directa y demás. Y es distinto, es distinto. O sea, el tema de distintos nichos, el mío es menos rentable siempre que el vuestro, pues más tecnológico y tal. Pero vamos, que enhorabuena. Y yo te quería hacer una pregunta. O sea, Dime. has hablado mucho de SEO, porque claro, sabes mucho a lo largo de los años, aunque no te dediques a ello, pues te ha tocado vivir con ello y de pelear con ello y a contratar SEOs y despedir SEOs y todas estas cosas. El, al llevar tantos años con la web, esto que hablan tanto de la canibalización de contenidos, ¿os habéis empeñado, habéis tenido alguna tarea muy concreta con eso alguna vez o no? Sí, sí, esto nos pasó, de hecho. Tuvimos un año en el que pensábamos, porque yo también, claro, estoy muy metido en el mundo gastronómico y demás, y yo veía, bueno, incluso en el mundo tecnológico, ¿no? Yo veía blogs que lo que hacían y de lo que vivían era de publicar mucho contenido al día, ¿no? Entonces, nosotros, claro, tenemos mucho contenido del que escribir, ya no solo de nuestros viajes, sino también de lo que conocemos sobre Japón y de lo que ocurre en Japón, y pensamos, oye, podemos hacer una sección de noticias, ¿no? Y empezamos a hacer mucho contenido y nos dimos cuenta al final de que esto no multiplicaba las visitas, sino al contrario, ¿no? Que las disminuía y empezamos a poner redirecciones y demás, y con la canibalización teníamos también, fue una época en la que no queríamos escribir artículos tan largos y al final teníamos varios artículos que estaban todos intentando posicionar para la misma intención de búsqueda. Entonces hicimos una auditoría, pues pagando HRs durante varios meses, pues para ver todos los artículos que teníamos, cuántos enlaces entrantes tenían, ¿no? Cuál era el domain rating de esos artículos, y vimos qué artículos eran los que teníamos que cargarnos, y en muchos casos de ellos lo que hicimos fue crear un artículo más extenso, con más detalle, y donde sobre todo, que esto es un poco ya lo que estamos haciendo ahora y lo que decía cuando hablaba de optimización del contenido, no intentamos que nuestro lector pinche en 4 o 5 enlaces de japonismo. Quiero decir, si lo hace genial, que ya hemos visto, ¿no? Que lo hace, pero si lo haces porque son cosas diferentes, ¿no? Si tú estás buscando algo concreto sobre Japón, queremos que el artículo al que llegas tenga toda la información que necesitas sobre ese tema, ¿no? No queremos estarte mareando diciendo, vale, esta parte te la contamos a ti, pero la siguiente la tienes en este otro artículo y la siguiente en este otro. Pero entonces sí que tuvimos canibalización, pero bueno, creo que lo revertimos. Bueno, no, Genial. yo pasaría ya a las preguntas de la gente porque hay un montón, nada más. ¿Qué dices? Que hay dos. Ahora tenemos una por aquí que nos dice Rafa. Buenas tardes desde Venezuela, imagino. Una PBN, una red privada de blogs artesanal, ¿sigue teniendo sentido para el SEO hoy en día? Bueno, yo creo que a lo mejor Tellado tiene más experiencia en redes de blogs, que lo mío no es que sea una red, ¿no? Simplemente nos apetecía, cuando vimos el leñazo que nos pegó la pandemia, nos apetecía empezar con algo que no fuera solo Japón, ¿no? Entonces empezamos coreanismo, porque también nuestros másters, porque mi mujer también se hizo un máster de Asia Oriental, tenemos formación en esto, aparte de los viajes que hemos hecho por allí, y dijimos, con todo lo que hemos aprendido de Corea, de Japón, me refiero, con japonismo, pues podemos aplicarlo a una web sobre Corea y que crezca poquito a poco, ¿no? Y luego pues intentando aplicar lo mismo a la web que ya tenía, con que ya tenía contenidos de viaje, pero no es exactamente una red de blogs. Y yo creo que sí puede tener sentido si te especializas y te ganas la confianza del lector, ¿no? Que al final es el que confía con su dinero cuando compra cosas a través de tu web. Entonces, no esperamos que Coreanismo, por ejemplo, nos dé dinero, pues yo creo ni en los próximos 2 años siquiera, pero por lo que decía también en la charla, ¿no? Es algo a largo plazo, queremos irlo construyendo, haciendo las cosas bien. De momento, pues cada semana, ¿no? Pues vamos teniendo más visitas, cada mes vamos teniendo más visitas que el anterior en Coreanismo, pero todavía, claro, está muy lejos de los números de japonismo. Pero como las cifras, por ejemplo, de españoles que viajan a Corea son la mitad más o menos de los que viajan a Japón, pues en un plazo medio, pues a lo mejor con que diera, yo que sé, un 40% de lo que da japonismo, pues ya me daría yo con un canto en los dientes.
A ver, por alusiones, como decías, es verdad, yo dije una red de blogs y en cuanto al SEO, como pregunta, la parte de SEO, creo que no, porque además en las redes de blog, salvo que sean muy nicheras, todas ellas, por ejemplo, que se te puede tener una red de blogs, de todos blogs de decoración, por ejemplo, vale, ahí más o menos puede haber SEO y favorecerte el SEO entre distintas páginas. Pero como es algo que Google a lo largo de los updates ha ido penalizando cada vez más esto de los autoenlaces entre demasiado cercanos o demasiado amistosos, pues casi mejor que no hacerlo. O sea, esto es una práctica abandonada hace mucho tiempo y, por supuesto, para nada en las grandes redes de blogs como la que dirigí yo o que quedan algunas, hipertextual, weblogs y demás, de temáticas múltiples y variadas, donde para nada es interesante de cara al SEO enlazar desde una web de tecnología a una de moda. O sea, todo lo contrario, Exacto. te estás penalizando tú mismo, ¿no? O sea, que para el SEO, olvídate, cada uno tiene que tener su propio SEO y cada uno tiene que tener su propia monetización. O sea, en una red de blogs de multitemática, pues como en un diario digital, por ejemplo, que es como si fuera una red de blogs en una única URL, un periódico, El País, El Mundo, etcétera, viven de la publicidad en ciertos apartados nada más. Hay otros apartados que no dan ni un euro, ¿vale? O sea, pero solamente de la parte de deportes, moda y hogar y tal, pues de ahí se vive. Todos los demás, pues son secciones que gastan y luego otras son las que aportan, ¿no? Pues en una red de blog es lo mismo, pero separado por blogs. Sabes que hay blogs que van a ser deficitarios, que te va a costar dinero, que los mantienes por imagen, por estructura, por empresa, lo que sea, y vives en realidad de los 4 o 5 que realmente dan dinero. Lo otro es por imagen de marca, por no cerrarlos, vaya. Genial. Tenemos otra pregunta por aquí y es en referencia a lo que has comentado que sustituiste WooCommerce, pero no has comentado con qué lo sustituiste o si lo reemplazaste de forma manual. Realmente no lo sustituí, lo que hice fue poner toda esa información en los artículos que ya teníamos. Cuando pusimos WooCommerce nos vino muy bien, reconozco, porque los artículos que teníamos eran más puramente editoriales, pero no teníamos todavía muy claro cómo hacer los call to action, no teníamos todavía una apariencia visual un poco más atractiva para el lector final. Entonces nos venía muy bien, digamos, separar el contenido un poco más de venta en los artículos de WooCommerce y los artículos de contenido editorial. Y de hecho alguno llegó a posicionar bastante bien, pero al final llegó un momento que nos dimos cuenta de que ya estábamos mejorando tanto la web, tanto visualmente como en cuanto a profundidad de contenidos, que no tenía mucho sentido tener esos artículos de WooCommerce, porque realmente ahí también nos canibalizábamos. Entonces empezamos a quitarlos, empezamos a redireccionarlos al artículo, digamos, canónico sobre ese tema, y nos acabamos cargando WooCommerce sin necesidad de tener que sustituirlo por ninguna otra plataforma de venta. Sobre todo también porque cuando tuvimos WooCommerce era un momento en el que tenemos una colaboración con una agencia de viajes para guías en Japón. Entonces, los lectores de japonismo podían contratar desde japonismo las guías en Tokio, en Kioto y en otra serie de ciudades. Entonces, nosotros teníamos también la pasarela de pagos y teníamos además el plugin de WooCommerce Bookings para hacer todo esto. Cuando esto lo empezó a gestionar esta agencia con la que colaborábamos de forma directa, todos nuestros productos pasaron a ser simplemente productos con un enlace, ¿no? Productos de afiliado. Y realmente dices, tener un gigante como WooCommerce con todo lo que te consume y, bueno, encima con todos los problemas que ha dado desde la 8.0 y demás, para solamente productos que es un clic y ya está, no nos salía a cuenta, ¿no? Y lo quitamos todo. Fue un proceso largo porque evidentemente hubo que mejorar muchos contenidos antes de borrar los artículos de WooCommerce y redirigirlos. Y bueno, pues en eso estamos ahora. Lo que pasa es que, claro, si te miras nuestro HT Access, ¿no? O también tenemos algunas redirecciones a nivel de Cloudflare y algunas otras en SiteGround, ¿no? Como en 3 niveles diferentes, porque Cloudflare tenemos la versión gratuita, ¿no? No podemos poner mucho más de 10 reglas, pero tenemos un montón de redirecciones. Genial. A ver, otra pregunta por aquí. Hay alguna bastante general que vamos a pasar. La voy a mencionar muy por encima, pero la general, pero ya os digo, no la vamos a poder contestar, que es cómo lograr que mi página salga la primera de la lista en el buscador de Google. Al final, eso depende mucho de qué tipo de página es y demás, y no podríamos daros resultados. Con lo Y cual mucho pasamos a trabajo. otra, eso es, muchas
Vamos a pasar a otra pregunta que es, ¿trabajáis en enlazado interno? Y en tal caso, ¿os da buen resultado? Sí, la verdad es que sí. Yo lo decía antes, ¿no? Tenemos una visión en la cabeza de todo lo que hay en japonismo y básicamente en cualquier cosa que se puede enlazar, la enlazamos, pero que tenga sentido, ¿no? No simplemente enlazar por enlazar, porque tampoco queremos crear enlaces porque sí, ¿no? Y que luego, pues, el PageRank, ¿no? Que digan lo que digan, que se distribuya entre demasiados enlaces, ¿no? Por eso ciertas cosas solo ponemos el enlace una vez, por ejemplo, aunque hablemos de un mismo destino varias veces a lo largo de un artículo, pero sí que queremos que la gente tenga fácil el saltar de un contenido a otro, lo que hablábamos también de una navegación fácil y un enlazado potente, ¿no? Luego vemos que, claro, hay casi 5 páginas vistas por usuario en japonismo, que creo que es una cifra bastante interesante teniendo en cuenta, sobre todo, que los contenidos son largos y que requieren de una inversión de tiempo por parte de los lectores, ¿no? No es simplemente veo una foto, leo 3 párrafos y ya está, ¿no? Entonces creo que, bueno, que nos está saliendo bien, al menos de momento. Genial. Y yo creo que otra pregunta más nos da tiempillo. Veamos, por aquí. Eh, nos comunican que aparece un texto en inglés, What is Legitimate Interest, o que ha visto el texto de What is Legitimate Interest en la administración de configuración de las cookies, y le ha venido la pregunta a Luis de si tenéis pensado lanzar la web en otros idiomas, o si os lo habéis planteado en algún momento. Nos lo hemos planteado un montón de veces, sobre todo pensando en extendernos a otros idiomas, sobre todo el inglés, precisamente, ¿no? El problema que tenemos más de 1.100 artículos que son además muy largos, con muchísimas palabras, y estuve mirando me acuerdo que estuve dando una charla en una WordCamp en 2020, justo antes de la pandemia, y había, ¿no? Servicios, ¿no? Que estuve mirando de traducción automática, que luego pues tú podías revisar y esto, pero es que claro, con la cantidad de palabras que hay en japonismo, esto es imposible, o sea, no tenemos dinero para pagar esto, pero ni de lejos, y hacerlo a mano cuando todavía seguimos teniendo mucho contenido nuevo por generar, pues al final nos seguimos centrando en nuestro target, ¿no? Nuestro público, digamos, natural, que es el de habla hispana. Y la parte en inglés, pues yo qué sé, pues ya la haremos en algún momento, o yo creo que al final no la haremos, porque todo el tiempo libre que tenemos al final lo utilizamos o para estas otras webs que estamos haciendo ahora o para esos otros proyectos multicanal, ¿no? Los podcasts, por ejemplo, que nos están dando muy buen resultado, ¿no? Hay gente ya que nos para, por ejemplo, en Fitur o incluso en Japón, gente que nos ha parado y nos dice, vosotros sois los de japonismo, pues he preparado mi viaje con vuestro podcast. Y claro, yo me quedo loco, digo, pero ¿cómo que has preparado el viaje con el podcast? Y la web tiene mucha más información, ¿no? Y dice, pero bueno, entonces, pero yo creo que estamos más apostando por esas otras cosas antes que por cambiar la web a inglés. Genial. La verdad que tiene todo el sentido. Y estas son... uy, hay otra más, otra más. Pensaba que nos íbamos a ir, pero hay una última. Y ya dejamos a Luis, que bastante le hemos tenido también aquí, y a Fernando. Yo encantado, Wilkins. Tenemos aquí una pregunta de Gustavo que nos dice: dejé a propósito una web abandonada que era un portal turístico y comercial de mi ciudad, con más de 1.200 páginas, en HTML, no responsive, horrible para el 2024, anti-SEO, pero el día de hoy muchas páginas están en los primeros puestos de búsqueda de Google. Aún así, ¿tendrías alguna explicación por la que, aunque parece ser que no sigue ninguna de las recomendaciones, estas páginas siguen a lo mejor teniendo buen ranking? Pues hombre, yo creo que aquí si tiene buen ranking es porque a pesar de que no sigue todas esas recomendaciones, habla de sitios y los enlaza que otros lugares, o sea, que otras páginas web todavía no lo hacen, ¿no? Por lo que sea, no han querido entrar en ese sector, en ese nicho en concreto de esa ciudad, entonces sigue siendo el rey de ese contenido, ¿no? Si lo mejorase todavía, pues imagínate lo que podría dar eso. Pero yo creo que es la única explicación, porque en el momento en el que tengas a alguien que hable de lo mismo que tú, que la experiencia de usuario sea mejor, más rápida, responsive, etcétera, no sé qué, ¿no? Ahora con lo que importa también el Core Web Vitals y toda la leche esta, pues al final yo creo que te acabaría superando. Pero bueno, si todavía sigues estando en primera posición es porque no tienes una competencia fuerte y eso significa que todavía puedes mejorarlo y, bueno, pues intentar sacarle algo. Genial.
Y con esto, con esta última pregunta, vamos a dar por cerrado el webinar. Por nuestra parte, muchas gracias a todos los que habéis asistido en directo, tanto como la gente que se ha registrado y que le enviaremos la grabación el día de mañana. Muchas gracias a Fernando y también muchas gracias a Luis. Tienes este último momentillo para despedirte y nos vemos en los siguientes webinars. Por otra parte, si estáis en eventos, estaremos en Costa Rica la semana que viene, el equipo de SiteGround, en la WordCamp Costa Rica, y en un par de semanas más, en el 25 al 27, estaremos en la WordCamp Granada, con lo cual si alguien de los asistentes es de estas zonas, que se asegure de hablar con nuestro equipo, que estaremos encantados de verlos en persona. Luis, todo tuyo el escenario. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, por la atención que habéis prestado, las preguntas. Siento si no he podido contar mucho más o si he ido muy rápido. Realmente, como decíamos, ¿no? Hay muchísimo que contar, se podría decir mucho más. Yo estoy abiertísimo a hacer más webinars específicos del tema que sea. Aquí dejo el guante lanzado, Wilkins. Y oye, si me queréis llevar a Costa Rica, también me dejo, ¿eh? A Japón, el próximo WordCamp Japón. Exacto. Y si alguien quiere viajar a Japón, que lea japonismo.com, que lo tiene todo ahí. Genial. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.